Estoy en comunicación con el representante del Partido Republicano en los Estados Unidos, bueno, aquí en México, de los Estados Unidos, el señor Larry Rubin, a quien saludo. Querido Larry, te saludo con mucho cariño esta mañana, empezando la semana. Buenos días. Muy buenos días, Pedro, igualmente, muchas gracias. So we have a deal. Sí, tío, ya se ha logrado, la verdad, muy contentos todos, tanto en Estados Unidos como en México, porque es bueno para los estadounidenses y bueno para los mexicanos también, Pedro. ¿Qué hay subyacente a todo esto? Porque, a ver, Larry, el próximo, en 10 días, el presidente de los Estados Unidos inicia su campaña y este golpe, yo creo que es uno de los golpes más fuertes que puede dar en lo interno para su constituency, para aquellos que lo siguen y piensan que puede ser reelecto presidente de los Estados Unidos. Pues mira, sin duda el presidente, en mi opinión, va a ser reelecto nuevamente, pero creo que lo más importante aquí es la urgencia de la necesidad de atender el tema migratorio, porque cuando él inició su mandato, estaban entrando aproximadamente 20,000 migrantes por la frontera México-Estados Unidos y ahora ya está en 130,000 creciendo, Pedro. Entonces, naturalmente para los americanos, para el presidente que siempre ha tenido este tema en su radar, pues era vital hacerlo, ¿no? Y no había ese compromiso que él sentía al tema por parte del gobierno mexicano, pero bueno, finalmente histórico, porque desde 25 años que no se había trabajado de esta forma en el tema migratorio con Estados Unidos. Fíjate, el pasado 20 de marzo, Olga Sánchez Cordero y Kirstjen Nielsen, que era entonces Homeland Department, la secretaria del Homeland, que por cierto renuncia, ya habían acordado esto, que después es ratificado con este pasado fin de semana, con el acuerdo con Mike Pompeo y con Mike Pence y con Marcelo Ebrard, pero me da la impresión de que esto fue un asunto pactado en un realpolitik allá arriba entre Estados Unidos y México antes, y que trajo este resultado que finalmente, como tú bien, así abriste tu conversación, dijiste, esto es algo bueno para México y para dijiste para Estados Unidos y para México. Yo creo que al final hubo un win-win situation, ¿no? Sí, Pedro, la verdad tienes toda la razón. La verdad es que pues el flujo migratorio también le afecta a México, ¿no? Claro. Nada más en los últimos meses de este 2019 entraron más de 500,000 personas al país ilegalmente. Entonces este flujo, lamentablemente, los que más ganan en traer a los migrantes es el crimen organizado. Se han metido al bolsillo más de 2,000 millones de dólares, ¿no? Y la verdad, vendiéndoles en Centroamérica, en las aldeas y en los pueblos, pues una idea falsa, una idea de que allá serán ricos y que allá van a tener todo lo que ellos siempre han deseado. Entonces, bajo esa circunstancia y debido a que muchos de ellos sí viven una vida digna en Centroamérica, pero los engañan, los manipulan y pues con esas ideas se lanzan hasta jóvenes niños sin acompañar, ¿no? En mayo registraron 10,000 niños sin acompañar tratando de cruzar la frontera México-Estados Unidos, y eso se convierte en una crisis humanitaria, ¿no? Imagínate tantos niños solos. Sí, no, mira, yo pienso como tú. Yo creo que el que México controle el flujo migratorio en la frontera sur, aparte de que acaba beneficiando a los Estados Unidos en el arribo, que de no haberse dado, por lo menos de aquí al año que entra, hubiera representado más de 1,5 millones de personas deportadas y regresadas, que es un operativo brutal. Yo creo que es un asunto de seguridad nacional para México, pero está dando la percepción de que esto fue un trabajo hecho para los Estados Unidos, cuando a México pues no le conviene dormir con la puerta abierta, ¿no? Es cierto, y también mucho del crimen asociado en México pues tiene que ver de centroamericanos y otros inmigrantes que los utilizan para cometer estas fechorías, ¿no? Sí. Lamentablemente pues no se habían tomado medidas pues para resolverlo, ¿no? Y no en esta administración, en las administraciones anteriores. Este problema no es nuevo, ¿no? Y la realidad es que
pues siempre se había de cierta forma ignorado, y hasta fechas recientes que ya se sentaron y dijeron, bueno, esto ya lo tenemos que resolver. A lo mejor no fueron las circunstancias ideales para resolverlo, o fue en tiempo express, pero definitivamente el que se haya podido resolver, pues creo que nos va a convenir a mexicanos, a norteamericanos y inclusive a los centroamericanos, porque no saben a lo que se enfrentan cuando intentan cruzar la frontera de Guatemala con México. Fíjate, yo lo veo como mexicano, Larry, y yo creo que es un problema de rule of law. Es decir, sí, para México, entrar en un terreno de legalidad no es quitarle a los centroamericanos el derecho de emigrar, ¿no? Bueno, todos tenemos derecho a buscar nuevos horizontes. Eso me parece que es un derecho humano en cualquier parte del planeta, pero ese tipo de migración tiene que ser demostrable en función de términos de buena voluntad, porque yo puedo estar dejando pasar a una familia guatemalteca que verdaderamente la está pasando mal, o puedo dejar pasar a un Mara Salvatrucha, o puedo dejar pasar a diría tu presidente, un bad hombre, que finalmente acabaría afectando a mi sociedad, y entonces por lo mismo tengo que llevar un orden, un control y una criba, ¿no? Que no puede ser indiscriminada. Claro, ¿no? Y cuántas personas que te escuchan a ti a diario, Pedro, pues toman su tiempo para sacar su visa, para hacer las cosas adecuadamente, y pues no se vale que cualquiera quiera cruzar una reja entre México y Estados Unidos para llegar allá, ¿no? Cuando todos buscan ser ordenados. Te la pongo fácil, Larry. Si yo voy a un viaje fuera de México, cuando llego a México, tengo que comparecer ante mi autoridad como mexicano y decir, ya llegué, mira, soy yo, aquí está mi pasaporte, aquí está mi esposa, y fuimos tantos días, ya regresamos, nuestro estatus es de mexicanidad, somos mexicanos, vivimos aquí y aquí te lo estoy demostrando. Y eso lo hace un mexicano, o lo haces tú cuando vienes para acá. Ahora, ¿por qué lo tiene que hacer abiertamente y sin ningún tipo de regla? Un cuate que llega, lo metes al Instituto Nacional de Migración en Tapachula, llega y quema las instalaciones, se va y todavía el presidente va y le ofrece chamba. Claro, ¿no? Y como tú muy bien decías, es rule of law, es Estado de Derecho. Aquí es sobre respetar las leyes, no es que nadie entre, sino es que se respeten las leyes migratorias de ambas naciones y que se hagan las cosas adecuadamente. El que quiere entrar, que demuestre el por qué quiere entrar y que es una persona de bien, que se pueda revisar si no es un criminal, como muy bien apuntabas de Mara Salvatrucha, que han entrado a México, o que tengan un récord criminal, un antecedente criminal muy amplio, ¿no? O sea, ese tipo de decisiones, pues naturalmente para eso está migración aquí en México, migración en Estados Unidos, y creo que no se había podido llegar a un acuerdo en México y con Estados Unidos, y finalmente pues se hace, ¿no? Yo sé que no ante las mejores circunstancias, y eso es lo que ha creado también cierta molestia, pero la verdad las autoridades mexicanas le pusieron toda la seriedad, viajaron a Washington, lo discutieron ampliamente con la administración del presidente Trump, y finalmente pues ya vemos el logro que también, dicho sea de paso, Pedro, es con el gobierno de Estados Unidos, que es el principal socio, aliado, cliente, proveedor de México, ¿no? Claro. Ahora fíjate, hablando de proveedurías, dentro de los compromisos asumidos está el de prometer por parte de México comprar más productos agropecuarios del Midwest. Esto, obvio, el presidente Trump el próximo 18 lo va a utilizar como un argumento para decir, fíjense, lo que logro con México no solamente ya dejará de abusar y de tener un superávit comercial, sino que ya se compromete a comprarnos más insumos, y esto le beneficia a Iowa, le beneficia a Idaho, a todo lo que a Utah, ¿no? A todo el Midwest, que tiene una enorme producción agrícola y que parte de este surplus pues lo está vendiendo de este lado y nosotros se lo estamos comprando.
Claro, y sabes que la verdad es que la relación México-Estados Unidos es enorme. Hoy por hoy México es el socio comercial número 1 de Estados Unidos, entonces yo no veo por qué no se pueda expandir ese comercio entre estas dos naciones hermanas, y que verdaderamente pues por algo México ya es el socio comercial de excelencia de Estados Unidos, es el número 1, y yo creo que en pocos años, por esta cercanía en todos los ámbitos, pues México se va a ver beneficiado, porque el comercio seguirá creciendo con la economía más grande del mundo. Ya quisieran cientos de países alrededor del mundo tener esta relación única que tiene México con Estados Unidos, y pues hay que sacarle jugo ahora sí de los dos lados de la frontera. Sí, yo pienso que fue un win-win. Me parece, bueno, realmente la reunión de Tijuana se me hizo un exceso, pero bueno, en fin, es otra cosa. Esas son formas. Pero finalmente creo que tienes en Trump un negociador muy sagaz, Larry. Yo creo que el hombre, me quedo con la impresión, Larry, de que la reunión que hubo entre Jared Kushner el pasado 20 de marzo y Andrés Manuel López Obrador en casa de Bernardo Gómez de Televisa, se vio todo esto. Esa es mi impresión, de que se vio todo esto, de que se vio que era conveniente, de que entramos al esquema y que bueno, finalmente todo salió en un happy ending. Luego hay películas de happy ending que son re bonitas, y la del pasado viernes se me hizo interesante. Sí, definitivamente fue muy importante el hecho de que el viernes ya se llegara a este acuerdo. Nos tenían a todos, tanto en México como en Estados Unidos, pues muy a la expectativa, ¿no? Particularmente los republicanos, pues sabemos la importancia de este comercio con México, pues gracias a eso hicimos el primer Telecán, y ahora el Temec, pues también en manos de republicanos. Entonces, pues para nosotros el comercio con México siempre ha sido vital. Por eso hemos exhortado a los demócratas que ya le den cauce al TEMEC, que lo aprueben en el Congreso y que ya dejen de como dirían acá, Pedro, de hacerse patos, y le den esta victoria al presidente, porque es una victoria para Estados Unidos y para México, no al presidente directamente. ¿Qué opinas, así como un punto, de la reunión de Nancy Pelosi, cuando habla en términos negativos del acuerdo al que ve Trump forzando a México a algo que atenta en contra de los derechos de los migrantes? Pues mira, yo creo que Nancy Pelosi tiene una agenda muy clara, y eso es que no gane el presidente Trump bajo ninguna circunstancia, y creo que no le va a quedar de otra más que aprobar el TEMEC, porque es lo mejor para los mexicanos, para los americanos, canadienses, y yo sé que no le parece a ella, pero aquí hay que verlo mucho más allá de un juego político, sino ver qué es lo que más le conviene a la ciudadanía de toda esta región de América del Norte. Y pues no cabe duda, ellos, los demócratas, fueron los primeros en decir que no estaba el acuerdo, y ahora que está, pues toman su tiempo, arrastran los pies para no aprobarlo, pero van a acabar aprobándolo, eso no me cabe la menor duda, para que entre en vigor el 1 de enero del 2020, Pedro. Ahora fíjate, decía Sun Tzu, peléate con todos, pero no al mismo tiempo. Y aquí hay un frente abierto importantísimo con China, había un frente abierto importante con su vecino, que era México. Hay una relación un tanto incierta con los países, con algunos países de Europa, en caso del comercio con los Estados Unidos, entiéndase a Alemania con la industria automotriz, entiéndase a Francia con lo mismo, entiéndase el Brexit como tal. Y yo creo que también a Donald Trump le urgía, así como abrió este frente de conflicto con México, también le urgía cerrarlo. Y pues mira, yo creo que la relación México-Estados Unidos es evidente que para el presidente Trump es muy importante, y no nada más en el frente comercial, por ser el socio principal de Estados Unidos, sino también en temas sociales, como lo es el tema migratorio, que siempre ha estado en el radar del presidente constantemente, y que el presidente Trump sienta que México es verdaderamente su aliado, su amigo y su hermano. Yo creo que es una parte vital para que de esta forma pues se siga trabajando coordinadamente en tantos esfuerzos que se requieren, ¿no? O sea, la agenda bilateral es muy amplia, no termina con el tema migratorio, es más, es uno de tantísimos temas urgentes y relevantes que hay que atender
sorprender, pero bueno, pues yo creo que trabajando de la mano con el aliado más importante que tiene Estados Unidos y que tiene México, pues es vital para todos nosotros. Bueno, pues que haya una relación y un comercio ágil, que todos salgamos ganando, que haya mucha chamba y que, si bien es cierto, el fenómeno migratorio en el mundo hoy, nada más por el número de seres humanos que vemos en el planeta Tierra, es el mayor, digamos, fenómeno en la historia del hombre, pues que haya por lo menos un orden y un concierto. Yo creo que eso es lo que menos pediríamos, lo menos que pediríamos, porque finalmente todos somos producto de la migración, todos, tú, tu familia, yo, la mía, y todos los que nos están escuchando. Finalmente, en algún momento de nuestra historia tuvimos que movernos, y este derecho y esta obligación, digamos, de las autoridades para llevar esto en un proceso de paz y de orden, yo creo que es algo que se ha logrado, que para mí, como mexicano, se me hace un punto bueno para la administración del presidente López Obrador, quiéralo o no. Larry Rubin, my dear friend, thank you very much. Gracias por estar aquí. Al contrario, Pedro, gracias por el espacio y un fuerte abrazo. Gracias, Larry Rubin, representante del Partido Republicano aquí en nuestro Republican Party, aquí en México.